¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos ustedes y gracias por acompañarnos aquí en esta tarde de lunes, el primer lunes del mes de agosto, lunes 3 de agosto de este año 2020. Poco a poco se va desgranando día con día y mes con mes este año 2020, el año de los gemelos 2020. Bueno, señores, y atendiendo a las peticiones y a los mensajes que ustedes nos hacen llegar aquí en Vanguardia, Veracruz, y a través de estos micrófonos y estas cámaras que transmitimos desde la ciudad de Poza Rica de Hidalgo, en el norte del estado. Bueno, y con una temperatura, pero bien rica, un calorcito de más allá de los 35 grados, el sol ha estado tremendo en estas fechas. Bueno, lo insólito es que tenemos que aprender a vivir con el famoso coronavirus, con el COVID-19. Los señores científicos, que no sé de ciencia, científicos que tienen, lo que yo sí puedo decir es que son una bola de mentirosos, y me refiero a las personas que están en el Organismo Mundial de la Salud, la OMS, la famosa OMS. Pues este Organismo Mundial de la Salud ha dicho que tenemos que aprender a vivir con este virus, porque ni en una década, o sea, 10 años, este virus se va a erradicar. En alguna otra ocasión dijimos en uno de mis programas, cuando hablé fue el programa del 18 de mayo de este año, cuando hablé de las mentiras de la Organización Mundial de la Salud. Precisamente en ese programa dije las mentiras. Y dije que eran mentiras porque todos los virus creados por el hombre, creados por los científicos que trabajan para las empresas farmacéuticas, que son las únicas que se han venido beneficiando con los contratos de miles de millones de dólares. Todos estos virus, perdón, es que con el calor que tenemos aquí en la ciudad de Poza Rica y el clima de los autos, el clima aquí del estudio, aquí en este estudio tenemos 4 climas, porque todo está iluminado y pues se calienta y tenemos que enfriarlo con el aire acondicionado que nos pega directamente a nosotros. Bueno, siguiendo con el tema, los únicos beneficiados y que por eso deberían ser juzgados, procesados por delitos en contra de la humanidad, son aquellas personas que trabajan para las farmacéuticas, las empresas que producen las medicinas. También contratan a científicos virólogos para fabricar virus, así como lo está usted escuchando, virus. Como lo dijimos el 18 de mayo de este año, crearon ellos el virus del ébola, el virus del SIDA, todos los virus. Este famoso coronavirus nada más es un virus modificado de la influenza, es un virus modificado de la gripe, por eso le llaman SARS-CoV-2. Y en este desdichado virus le metieron una secuencia en su genoma
de un pedacito, un tramo, una pequeña secuencia, nada más y nada menos que del virus del SIDA. Y los únicos beneficiados, con miles de millones de dólares, son las empresas farmacéuticas. Por eso hoy en día la Organización Mundial de la Salud dice que ni en 10 años se va a erradicar el virus y que por lo tanto tenemos que aprender a vivir con él. Y con el objetivo de garantizar la educación a niñas, a niños y jóvenes de todo el país, el gobierno del presidente López Obrador ha firmado un convenio para que no se queden sin clases. Y las empresas televisoras, TV Azteca y Televisa, se van a sumar al gobierno federal para llevar el contenido educativo televisado para este ciclo escolar 2020-2021 que va a iniciar en este mes de agosto. En conferencia de prensa en el Palacio Nacional, el señor Olegario Vázquez Aldir, director del Grupo Empresarial Los Ángeles, destacó el esfuerzo de los sectores públicos y privados para llegar o hacer llegar la educación tanto a niñas, niños y jóvenes que en estos tiempos adversos, por lo que resaltó que es un papel fundamental que tendrá Imagen Televisión en educación a distancia. Estos son tiempos que nunca antes se habían visto. Son tiempos en el cual se presenta la necesidad de la alianza entre el sector público y el privado para sumar esfuerzos y voluntades y seguir llevando la educación y el conocimiento hasta los últimos hogares de este país. Es sin duda la televisión abierta el medio de mayor alcance y mejores características para lograr este propósito. En la conferencia mañanera precisamente del presidente López Obrador, el señor secretario de Educación Pública, licenciado Esteban Moctezuma, anunció que el próximo 24 de agosto del presente año va a iniciar el ciclo escolar 2020-2021. No obstante, las clases serán impartidas a distancia para evitar así que más niños y jóvenes se contagien con el COVID-19. El funcionario federal resaltó que gracias a un acuerdo firmado entre el gobierno federal y las televisoras Grupo Imagen Multimedia, también Televisa y Televisión Azteca, se transmitirán más de 4.500 contenidos educativos para el beneficio de más de 30 millones de estudiantes. Ahora nosotros nos preguntamos, ¿cómo van a estudiar aquellos niños que están en la sierra? Aquellos niños que no tienen el alcance de una televisión. ¿Cómo van a estudiar los niños rarámuris allá en la sierra de Chihuahua? ¿Cómo van a tener clases los niños de aquellos que viven en la zona serrana de Oaxaca, de Chiapas, de Durango? ¿Cómo van a estudiar si no tienen una televisión? ¿Cómo le van a hacer?
¿Saben ustedes por qué en esos lugares nunca se construyeron aulas, escuelas dignas, con baños, con luz? ¿Saben ustedes por qué? Porque los casi 100 años que gobernó el PRI y los 12 años del PAN, lo único que les interesó a estos malos gobernantes fue enriquecerse, llenarse los bolsillos, y en la pasada administración de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón y Vicente Fox, lo único que les interesó a ellos fue robarse el dinero del petróleo de México y de todos los recursos naturales para hoy en día comprar plataformas petroleras. Un senador, el senador panista, este señor Cordero, cuando lo echaron del PAN, siendo senador, dijo, sí, me voy a retirar a impartir cátedra. No, señores, se fue a trabajar a una empresa de energía en Texas. Pero volviendo al tema, ¿por qué no se construyeron escuelas dignas? Simple y sencillamente porque a estos pésimos y desdichados malos gobiernos, lo que más les convenía es tener a un pueblo ignorante, es tener a un pueblo viviendo con las migajas que le daban de los préstamos, de los millones y millones de dólares que se pedían prestados al extranjero, y de esos millones de dólares nada más se les daba la migaja al pueblo de México. Por eso no se construyeron escuelas dignas. Hoy en día, tratando de que la educación llegue a todas partes, a pesar de la existencia de este virus, se firmó este convenio con las empresas televisoras y el grupo Imagen Multimedios para hacer un esfuerzo conjunto, tanto de las empresas privadas como del gobierno federal, de llevarle la educación a esos niños hasta donde se pueda. Porque van a haber millones de niños pues, que no tienen, si no tienen ni siquiera luz, que no tienen un techo, que los maestros les dan clases abajo de un árbol, pues mucho menos van a tener una televisión. Y ya las televisoras ahora son pantallas. Si no hay luz, si no hay baños, ¿cómo les va a llegar la educación a través de una pantalla? Bueno, pero así estamos las cosas, y lo bueno es que se está haciendo el esfuerzo de llevar la educación hasta donde se pueda. No podemos pedirle más peras al olmo, y hasta, como dicen, hasta donde alcance se va a llevar la educación. No va a haber otra. No va a haber otra. Pero de que se va a hacer el esfuerzo, se va a hacer el esfuerzo. Se preguntarán ustedes, la semana pasada, el Congreso de la Unión aprobó que el gobierno federal tuviera acceso a la compra de medicinas en el extranjero. El gobierno de México, en una clara alianza con la ONU, la Organización de Naciones Unidas, firmaron un convenio para que a través de la ONU se pudieran licitar, concursar en todo el mundo en las empresas farmacéuticas los mejores precios y la mejor calidad de medicinas
para nuestro país. Después de que se hizo la aprobación de esta ley, de esta autorización que le permite al gobierno mexicano comprar medicinas en el extranjero con el visto bueno de la ONU, muchos, pero muchos se opusieron y se pusieron a gastar dinero desaprobando, criticando el que se haya precisamente aprobado esta ley que le permite a México comprar medicina barata o los mejores precios internacionales, aprobado por la ONU. Pero ¿por qué lo hicieron esas personas, esos políticos, sobre todo del PAN, los políticos? Les voy a decir por qué. Porque en México existe un cártel de las medicinas, un cártel farmacéutico. Imagínense ustedes que el señor Miguel Ángel Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, tiene distribuidora internacional de medicamentos y equipos médicos SADCB, también tiene Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México, SADCB. El que fuera rector de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor José Narro Robles, quien también fue secretario de Salud en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, también es socio mayoritario de comercializadora Pentamed SADCB. El señor Roberto Madrazo Pintado aparece también con la empresa Farmacéuticos Maipó SADCB y la empresa Vitasanitas SADCB. El señor Emilio Gamboa Patrón tiene la empresa Ralca SADCB. En total, las empresas y con los contratos exclusivos que los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Vicente Fox y todos los gobiernos priistas le daban, estamos hablando que en el sexenio pasado fueron 241,000 millones de pesos. Así como ustedes estaban escuchando, 241,000 millones de pesos es el monto que estas empresas y de estos políticos mexicanos, hoy en día senadores y diputados, hoy en día ellos recibían a manos llenas. Y les puedo confirmar que en los tiempos de Peña Nieto había material del Instituto Mexicano del Seguro Social que ya se había pagado y entregado según los acuses de recibo, pero seguían estando en la distribuidora. ¿Por qué? Porque otra vez los volvían a revender. Esos fueron muchos años que ese cártel de las medicinas, con sus propietarios que han saqueado las urnas de todo lo de México. Eso es no tener abuela ni consideración para todo el pueblo de México. Esos señores, por eso es el pleito de ellos y están peleando para que se anule esa ley que les permite comprar medicina al gobierno de México en el extranjero. Pues así las cosas, imagínense ustedes a todo lo que se aprueba,
a todos se oponen y cada vez que se oponen es por alguna razón multimillonaria. Se oponen porque se está afectando su bolsillo. Se oponen porque les están cortando el flujo de miles de millones de dólares para que ya no sigan explotando la necesidad de los mexicanos. Es por eso que se oponen a todo y para todo, estos políticos, senadores, diputados y empresarios prianistas, tanto del PRI como del PAN, y ahora, por ejemplo, el gobernador Alfaro del estado de Jalisco, porque él es de Movimiento Ciudadano, y también tiene en su locura que quizás el partido Movimiento Ciudadano lo postule como presidente de la República a él, al gobernador de Jalisco, el señor Alfaro, así como también el joven Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano de Nuevo León, aquel que andaba pregonando de la austeridad y demás, y luego anduvo publicando en sus redes sociales sus viajecitos a África y sus viajes a Dubái. ¿Con qué dinero? Pues con el dinero que se le paga como senador. Y en África aparecen fotografías de él de cacería con animales salvajes. El salvaje es él. Y ahora pretende ser candidato a gobernador por el partido Movimiento Ciudadano del estado de Nuevo León. Bueno, pues allá en la tierra de Jalisco, donde gobierna el señor Alfaro, mientras a un muchacho albañil, los policías de Tlaquepaque, Jalisco, lo detuvieron por no usar cubrebocas y ya estando detenido se lo llevaron a los separos y lo mataron a golpes. Mientras a un albañil lo asesinan por no usar cubrebocas, la hija de Alejandro Fernández se casó el fin de semana pasado y le hicieron su papá, sus abuelos, Vicente Fernández y su papá Alejandro Fernández, le hicieron una fiesta, una gran fiesta, donde hubo más de 1,500 invitados que no usaron cubrebocas. Y el señor Alfaro se luce pidiendo la renuncia del doctor López-Gatell por todos los incrementos de casos de coronavirus o del COVID-19. Vean ustedes estas fotografías, cómo los invitados no traen cubrebocas. Ahí se pueden ver. Vamos a pedirle que nos amplíen más, abran más la toma de la fotografía y se van ustedes a dar cuenta de los invitados a la boda de la hija de Alejandro Fernández. Todos esos invitados no traían cubrebocas y no se ve para nada se ve que la policía haya aparecido y los haya metido a la cárcel. No se ve para nada. Si hubieran sido albañiles, créanme ustedes que sí los hubieran detenido y otra suerte les hubiera cantado. Pero no fueron albañiles. Ahí tienen ustedes las fotos. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Para que ustedes vean la magna boda y la fiesta de la hija del cantante Alejandro Fernández. Ninguno trae cubrebocas. Y estuvo de invitado también el señor Alfaro, lógicamente, el gobernador, muchas celebridades, políticos mexicanos, senadores, diputados, presidentes municipales.
y nadie trae cubrebocas. Habría que preguntarle ahora al señor Alfaro por qué no hizo acto de presencia la policía y detuvo a todas aquellas personas por no usar el cubrebocas. Bueno, pues así son las cosas, ¿no? La justicia se mide con diferentes manos, diferentes formas. También nos parece insólito, es insólito, lo que voy a comentarles. Es insólito, insólito lo que voy a comentarles, para que vean cómo desde siempre la justicia es ciega, supuestamente, pero hay una manita en la justicia como que levanta así y se mira quién es quién, porque ya nos dimos cuenta cómo en Alfaro a un muchacho albañil de 22 años lo mataron a golpe los policías por no usar cubrebocas, y en esta fiesta de la boda de la hija de Alejandro Fernández, más de 1,500 invitados y no traían cubrebocas, y la policía no se apareció. Se apareció el gobernador y todos los demás. Pero así es la justicia en México. Así se imparte la justicia en México. En mal momento, violando todos los días las leyes, pisoteando la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, pisoteando todas las leyes y códigos que de ella surgen. Por eso nos parece muy extraño que la Fiscalía General de la República, en el caso, en el proceso penal del señor Emilio Lozoya, recordarán ustedes que fue extraditado de España, llegó a México, no fue internado en ningún reclusorio, no fue presentado a ningún juez, ante ningún juez fue presentado, estuvo cómodamente internado en el Hospital Los Ángeles. Ahí supuestamente se le hizo una cirugía porque tenía una hernia hiatal, tenía reflujo el señor de todo lo que se comía allá en España. Pues este señor que llegó a México en calidad de acusado, de presunto responsable del desvío y el aprovechamiento de miles de millones de pesos para su bolsillo, para las cuentas bancarias de su mamá, de sus hermanas, de su esposa y de amigos, cuando estuvo al frente como director de Pemex, llegó en calidad de detenido, imputado, y no pisó ningún reclusorio, no pisó ningún juzgado. Lo más extraño del caso es que cuando se llevó a cabo la audiencia respectiva para calificar la detención de él, no se le estableció prisión preventiva. A pesar de que son miles de millones de pesos, la Fiscalía General de la República no solicitó al juez que decretara la medida de prisión preventiva en contra del señor Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos. Hay muchos expertos en derecho penal que lamentan que la política, una vez más, pisotee y tenga que ver en la administración de justicia. Hay muchos, pero muchos, que así lo están mirando. Bueno, siguiendo con los temas, queremos comentarles que
también, no solamente allá en la Ciudad de México, y todo el mundo ya aplaudiendo, sobándose, aplaudiendo, frotándose las manos por el dinero que van a recibir. En próximas fechas ya se aprobó por el organismo de procesos electorales del estado de Veracruz. En primer lugar, aprobó el registro de cuatro nuevos partidos políticos. Eso sí les puedo decir. Ya se aprobaron. Cuatro nuevos partidos políticos. También ya se aprobó la cantidad de dinero que van a recibir. El PAN va a recibir 40,327,000 pesos. El PRI va a recibir 23,928,000 pesos. El PRD va a recibir 15,447,000 pesos. El Partido Verde, 13 millones de pesos. El Partido Morena va a recibir 57 millones de pesos. Eso es lo que van a recibir los angelitos, y por eso el señor Felipe Calderón Hinojosa anda urgido de que también ya le den el visto bueno para que tenga su propio partido político y también le den su dinerito. Eso es lo que anda ya buscando urgentemente el señor Felipe Calderón Hinojosa. Siguiendo con los temas, les voy a contar una historia de la central de abastos de Poza Rica, Veracruz. La central de abastos de esta ciudad de Poza Rica, Veracruz, se planeó su construcción en el año de 1990. Cuando ya estando de gobernador el señor licenciado Dante Delgado Renauro y el presidente de México era Carlos Salinas de Gortari, quien quería ser el dirigente de la Organización Mundial del Comercio. Entonces se lanzó un programa para la modernización del comercio a nivel nacional, así se le llamó, modernización del comercio. Esto era para crear y construir mercados y centrales de abasto en todo el país. Y se dio la instrucción de que se diera financiamiento del gobierno federal para todas aquellas empresas que quisieran invertir un 20% de la cantidad de dinero que se iban a gastar en la construcción, mercados y centrales de abasto. Pues aquí en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, al señor arquitecto Roberto Visteni Fará se le ocurrió juntarse con varios amigos y decir: ¿saben qué, señores? Pues hay dinero fresco para construir una central de abasto. Pero los amigos y socios del señor Roberto Visteni no tenían dinero, ni siquiera para poder comprar el terreno. El señor Visteni y sus amigos embaucaron, engañaron al señor don Humberto Chena, quien era el propietario de todos los terrenos que hoy en día se encuentra establecida la central de abasto y toda esta franja, todos los terrenos que circundan esta área, toda la zona de la central de abasto y sus alrededores eran propiedad de don Humberto Chena. Firmaron un contrato de fideicomiso donde se estableció que el señor Chena, Humberto Chena, recibiría el 85% de las utilidades, regalías o el dinero que se obtuviera de la venta de todos los terrenos
y de los espacios comerciales de la central de abasto y las diferentes áreas que la integran. Ese fue el contrato que se firmó de 85 millones de pesos. Perdón, el 85% sería entregado al señor Humberto Chena. Eso fue allá por el año de 1990 y se firmó un contrato de fideicomiso. Han transcurrido desde el año de 1990 al año 2020 30 años. Don Humberto Chena falleció y nunca recibió un solo peso. Se construyó la central de abastos con muchos problemas. Intervino el gobierno del estado de Veracruz a través de Dante Delgado Renauro y se consiguió financiamiento en esa época con Banpeco, que luego pasó a ser BNCI, Banco de Gobierno, y se le inyectó más dinero a la empresa constructora del arquitecto Roberto Visteni para que terminara la construcción de la central de abasto. No logró terminar la última fase, el último módulo, el 4 y el 3 lo dejó a la mitad. Y le pidió a muchos comerciantes que ocuparan las bodegas y les iba a conseguir créditos para la compra. Como no llegó a hacerlo, fueron adjudicadas las bodegas, la central de abasto y todos los terrenos alrededor fueron adjudicados por el gobierno federal a través del SAE, el Sistema de Administración de Bienes Adjudicados. Se adjudica y luego se forma un fideicomiso, otro fideicomiso con Banco Azteca para pagarle al SAE la cantidad de la deuda que tenían, que era de 45 millones de pesos. Interviene una empresa en el año 2006 y le compran al señor Roberto Visteni de 176 bodegas que eran, le compran 64 bodegas, más aparte le compran otros espacios para venta de productos al menudeo, productos del campo al menudeo. También le compraron y le pagaron. El señor Visteni recibió en total 34 millones de pesos. Firmó ante notario público que primero recibió un cheque de BNCI por 14 millones, casi 15 millones de pesos. Después recibió el restante y en total aceptó ante notario público haber firmado 34 millones de pesos haber recibido. Los terrenos de al lado fueron vendidos al señor Alba en una cantidad de 20 millones de pesos. Entonces, si sumamos 34 millones de pesos más 20 de los terrenos, ya eran 54 millones de pesos. Con eso, bien se pudo haber pagado la deuda con Banco Azteca y no lo terminó de hacer. También hay un documento que existe en la redacción de Vanguardia Veracruz, donde se establece que recibió 17 millones de pesos para la rehabilitación de las bodegas que había vendido. Tenía que rehabilitarlas, acondicionarlas, ponerles cortina, luz, agua y todo, y así entregarlas. Entonces, esas 64 bodegas hizo un presupuesto él
de 17 millones y fracción para rehabilitar y acondicionar y poderlas entregar. No lo hizo, no entregó las bodegas. El 5 de julio del año 2008, la difunta licenciada notaria pública número 9 de Poza Rica envió una constancia al delegado fiduciario de Banco Azteca, haciendo mención que en su notaría se encontraba en trámite la elaboración de la escritura pública relativa a la transmisión de la propiedad, liberación de adeudo en ejecución del fideicomiso número F28 y que se le pagaría a Banco Azteca como fiduciario. Y posteriormente giró otro nuevo oficio haciendo saber que esta escritura amparaba 39 bodegas de un módulo, amparaba otras tantas bodegas del módulo 4 zona B, así como también las bodegas dobles de refrigeración y asimismo los espacios públicos para venta al menudeo. El señor Roberto Visteni, aprovechando que falleció en ese mismo año, 2009, el representante legal, el apoderado legal de la empresa que le había comprado las 64 bodegas, se quedó calladito, no dijo nada, esperando que el tiempo pasara. Aprovecha después que fallece la notaria pública número 9, la licenciada que en paz descanse, Marta Gutiérrez Acosta, falleció también. Habiendo fallecido entonces tanto el representante legal de la empresa que había comprado las bodegas como la notaria ante la cual se había firmado todo, el señor Visteni, Roberto Visteni, el señor arquitecto Roberto Visteni, según documentos que existen en poder de la redacción de Vanguardia Veracruz, volvió a vender las bodegas. Esas bodegas que ya había vendido y de las cuales había recibido más de 50 millones de pesos, las volvió a vender. Y como las personas a las cuales les vendió de nuevo no le terminaron de pagar, el señor Roberto Visteni los está demandando que le paguen o que se las entreguen. Y los juicios están radicados en el juzgado segundo y en el juzgado cuarto de primera instancia de esta ciudad de Poza Rica, Veracruz. Pero ya apareció el peine. Ahora, los herederos del empresario que le compró las 64 bodegas, ahora viene a Poza Rica, llegaron a Poza Rica a reclamar esas bodegas y resulta que las bodegas que compró esta persona ya están en poder de otros comerciantes que también fueron defraudados. Acudieron y trataron de hacer una negociación y un acuerdo con el arquitecto Roberto Visteni para que o les entregaban las bodegas o les entregaban los casi 50 millones de pesos. Y como no recibieron ninguna respuesta, ni bodegas ni dinero, los herederos de este empresario ahora le están reclamando por la vía penal, le están denunciando por fraude. Primera, los herederos del señor Humberto Chena, quienes no han recibido un solo peso del contrato de fideicomiso que se firmó, en el cual se estableció que el 85% del dinero que entrara por concepto
de la venta de terrenos o espacios comerciales de toda el área, que es muy grande, donde estamos nosotros aquí, no han recibido un solo peso la familia del señor Humberto Chena. También hoy en día por la vía legal le están reclamando la rendición de cuentas y posiblemente termine ante la Fiscalía General del Estado por administración fraudulenta. Mientras tanto, el señor Roberto Visteni sigue defraudando, sigue engañando, sigue pescando incautos y sigue vendiendo, prometiendo en venta cualquier pequeño espacio que haya en la central de abastos del sur de las Huastecas, de Poza Rica, de Hidalgo, Veracruz. Bueno, esto va a dar para más próximamente y tendremos más que comentarles. Y ya nos vamos a tener que despedir, pero antes de despedirme, quiero decirles a ustedes que lo que dijimos la semana pasada, de que estaba mal que se hubieran quitado a 6 magistrados, porque 2 de ellos tenían amparos y la otra magistrada ya había promovido su amparo, pues ¿qué creen, señores? Ya la justicia federal resolvió y dijo que el poder legislativo y el poder ejecutivo no tienen facultades legales para nombrar a nuevos magistrados estando todavía en funciones los actuales magistrados en el Tribunal Superior de Justicia. Eso no lo digo yo. Eso se está diciendo en el juicio de amparo promovido por el magistrado Lezama Mo. Entonces, vuelvo a repetirles a ustedes, vamos a ahondar sobre el mismo tema. Ahora, ¿qué van a hacer? El gobernador del estado mandó al Congreso su propuesta del nombramiento de 5 magistradas y un magistrado sin cumplir con los requisitos legales. El Congreso pasó por alto a la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz y aprobó la propuesta de esos magistrados. Hoy, la justicia federal ya resolvió que eso es ilegal. Bueno, pero eso va a dar para más y muy pronto vamos a seguir comentando más de esto. Y la recomendación que no me voy a cansar de dar todos los días, cada lunes y siempre, por favor, antes de irse a acostar, si no pueden hacerlo en la mañana, antes de irse a acostar, hagan gárgaras, señores. Si no les gusta el agua oxigenada con una cucharada de bicarbonato, una cucharadita cafetera de bicarbonato, lo pueden hacer también con vinagre diluido con un poquito de agua, agua de tomar, vinagre, agua y bicarbonato. Hagan por lo menos 1 minuto antes de irse a acostar, porque recuerden ustedes que los primeros de 3 a 5 días del virus, cuando ingresa a nuestro cuerpo, se aloja en esta parte de la laringe, se aloja en esta parte de la garganta, aquí se aloja, ahí se incuba. Y de ahí, si no detenemos el contagio, se va a esparcir por todo nuestro cuerpo. Tenemos las primeras de 3 a 5 días, los primeros 3 a 5 días, las primeras horas, para atacar al virus aquí y no permitir que el virus nos siga invadiendo. Con mucha tristeza, la semana pasada, aquí en Poza Rica, fallecieron 3 abogados y siguen falleciendo más gente.
Señores, es muy económico. Gárgaras todas las noches antes de irse a acostar. Yo, aparte de mis gárgaras, también uso la famosa hemovacuna con ozono. Pero ese es otro tema y por hoy les mando un fuerte abrazo, agradecimiento a ustedes por todos los lunes vernos y compartir nuestro programa con todos sus contactos. Muchas gracias, buenas tardes, les mando un fuerte abrazo a todos ustedes. Sean felices hoy y siempre, cuídense mucho, hagan sus gárgaras, cuídense por favor.